Mi nombre es Kevin Tupia Cantoral y a continuación daré inicio a la presentación del proyecto final del curso Cálculo para la Física 1. El proyecto se titula Aplicación de las tres leyes de Newton en la grúa. La grúa es una máquina que ha ayudado a la humanidad durante muchos años y es necesario conocer cómo funciona. Se utiliza para una variedad de tareas, incluido el levantamiento y el transporte de cargas pesadas. Suelen estar diseñadas para ser lo más eficiente posible, tanto en términos de consumo de energía como de costo. En este proyecto de física se enfoca en enseñar el funcionamiento de la grúa aplicando las tres leyes de física. El proyecto se llevará a cabo en tres fases. La primera fase incluirá una revisión de la literatura sobre diseño y operación de grúas. Esto incluirá una revisión de los principios de las tres leyes de movimiento de Newton y cómo se pueden aplicar al diseño de las grúas. La segunda fase implicará el diseño de nuestra maqueta basada en las leyes de Newton. Y la tercera fase implicará la prueba de evaluación del nuevo diseño de la grúa. El diseño de la maqueta probará la elevación de una carga X y su operación. Como resultado, en la grúa podemos observar que contiene un órgano de aprehensión para trasladar un objeto de masa inferior al contrapeso de la grúa, mientras éste se encuentra en reposo o con velocidad constante. Podemos afirmar que se aplica la primera ley de Newton. Cuando el órgano de aprehensión se encuentra en movimiento, lleva consigo una aceleración que es proporcional a su masa. En este caso, se aplicaría la segunda ley de Newton. La polea del órgano de aprehensión está sujeta por la misma cuerda, lo que causa la división de la tensión en dos partes iguales, a lo que llamamos pares de fuerzas. Por consiguiente, el principio de acción y reacción, por lo tanto, se aplicaría la tercera ley de Newton. Como conclusiones, después de conocer cómo funciona la grúa y las leyes físicas detrás de ella, es posible aplicar este conocimiento en otros campos de la ingeniería. La grúa podría mejorarse para aumentar su eficiencia. Además, el proyecto fue una oportunidad para aprender conceptos claves de la física. La física es una ciencia fascinante que nos ayuda a entender cómo funciona el mundo que nos rodea. Conocer los principios del cálculo aplicado a la física nos permite comprender todo, desde la energía que utilizan las grúas y los cohetes, hasta la fuerza que mantiene los planetas en órbita. Ahora que hemos aprendido los conceptos claves, podemos aplicarlas para diseñar estructuras más seguras, transportes más eficientes y mucho más. Al igual que Elon Musk, podemos seguir aprendiendo, haciendo preguntas y descubriendo nuevas debilidades en nuestro mundo. Las tres leyes de Newton se pueden utilizar para mejorar la eficiencia de las grúas. Recordemos, la primera ley del movimiento establece que un objeto permanecerá en reposo o en movimiento a una velocidad constante a menos que una fuerza desequilibrada actúe sobre él. La segunda ley del movimiento establece que la fuerza que actúa sobre un objeto es igual a la masa del objeto multiplicada por su aceleración. Y por último, la tercera ley del movimiento establece que para cada acción hay una reacción igual y opuesta. El objetivo de este proyecto es enseñar con nuestra maqueta cómo funciona la grúa y las leyes físicas detrás de ella. La grúa es una máquina que se utiliza para levantar y mover objetos pesados. También aplica las leyes fundamentales de la física de Newton para levantar objetos pesados. Gracias y doy pase a mi compañero Rafael Villajuan. Continuando con la exposición, me presento, soy el alumno Rafael Villajuan Goyacheva. El tema que hemos elegido es la grúa. Historia de la grúa. 400 años antes de Cristo, los griegos construyen las primeras grúas para mover grandes bloques de piedra en la construcción de templos y fortificaciones. En el siglo XII, se utilizan las primeras grúas de rueda, las cuales sirven para construir edificios religiosos y fortificaciones blancas. En el siglo XIX, en 1850, aparecen las primeras grúas a vapor utilizadas en la construcción de ferrocarril y para movimiento de cargas pesadas en muelles. Otro punto, ventajas y desventajas de la grúa. Ventajas, permiten el transporte de objetos pesados y grandes distancias de forma eficiente. Desventajas, pueden ser peligrosas si se usan incorrectamente y son costosas de mantener y operar. Otro punto, consideraciones de seguridad en el uso de las grúas. Los operadores deben ser entrenados. Es importante que los operadores reciban una formación adecuada antes de utilizar la grúa. Conocer la capacidad de la carga. La sobrecarga puede causar accidentes graves. Claro, es muy importante, ¿no? Hoy en día un operador debe ser certificado y acreditado, ¿no? Y también debe conocer la magnitud o la capacidad de carga, ¿no? Y muy importante también es saber el radio, ¿no? Y el grado de inclinación de dicha pluma. Otro punto, tenemos tener en cuenta la condición climática. Es clave verificar las condiciones climáticas antes de utilizar una grúa para asegurarse que la velocidad del viento no se representa un riesgo. Lógico, ¿no? No debe superar el 40 o 45 metros por segundo, ¿no? La velocidad del viento. Mantenimiento preventivo. Es necesario realizar inspecciones periódicas para asegurarse de que la grúa se encuentre en óptimas condiciones. Otro punto tenemos, aplicaciones de las grúas. Construcción.
Las grúas se utilizan en las construcciones de edificios, puentes, túneles y otros tipos de estructuras. Industria. Las grúas se utilizan en fábricas de producción y depósito para mover cargas pesadas como equipos industriales, máquina y maquinaria primas. Transporte de contenedores. Las grúas juegan un papel importante en el transporte de contenedores en puertos y terminales. Obviamente, hoy en día la grúa te facilita de mover o de transportar equipos de gran magnitud o de gran tonelaje, ¿no? Innovación en tecnología de la grúa. Grúas inteligentes. Con sensores y sistemas integrados de inteligencia artificial se logra un mayor control de seguridad y eficiencia. Grúas autónomas. Con sistemas de control robotizado se logra operar sin la intervención humana. La energía cinética. La energía cinética impulsa la carga hacia arriba, mientras que la energía potencial se almacena en la carga elevada. Las leyes de Newton rigen en el movimiento de la carga y la estabilidad de la grúa. Como fórmula, la energía cinética, la masa por la velocidad al cuadrado sobre 2. La energía potencial. En una grúa, la energía potencial se encuentra en la carga elevada. La grúa estática funciona mediante la combinación de diferentes tipos de energía en el uso de las tres leyes de Newton. Como fórmula, tenemos la energía potencial es igual a la masa por la aceleración de la gravedad por la altura. Durante el tiempo que hemos llevado en el curso, las leyes de Newton aplica bastante lo que es en el tema de la grúa, ¿no? Hemos elegido por eso básicamente de repente a desarrollar el proyecto sobre la grúa, ¿no? Porque de repente digamos, todos las leyes de Newton, la fuerza, la aceleración, la cinética, está empleado básicamente en los movimientos que, digamos, puede ejecutar o ejercer la grúa, ¿no? Muchas gracias, voy a dar pase a mi colega. Muy buenas noches. Continuando con la exposición, voy a continuar con el tema de objetivos específicos. Bueno, en este tema tenemos varios objetivos específicos de las grúas, en cual voy a mencionarlos unas cuantas. Por ejemplo, uno es aprender de energía cinética y energía potencial. 2. Comprender el funcionamiento de las grúas y sus componentes. 3. Aplicar las tres leyes de Newton en la construcción de las grúas. 5. Comprender las funciones de cada mecanismo y para qué sirve. Dentro de ellos tenemos algunos tipos de grúa, en los cuales voy a mencionar algunas grúas. Tenemos como tipos grúas telescópicas, grúas móvil, grúas torre, grúas para terrenos difíciles y grúas de carga, en las cuales cada grúa para cada tipo de diferentes tipos de trabajo. Por ejemplo, estas grúas telescópicas son, es una grúa que tiene una pluma de, que consiste en una serie de tubos encajados dentro de uno y otro, y un mecanismo hidráulico que sirve para el accionamiento y extiende y retrae los tubos. Bueno, continuando, también tenemos las grúas tipo móvil. Estas grúas son controladas normalmente por cable. Son montadas sobre orugas o transportadas con neumáticos. Están diseñadas para transportar fácilmente de un sitio a otro algún objeto, este, este, para poder usarse como diferentes tipos de carga. Se puede usar en diferentes tipos de carga, no solamente con uno solamente, ¿no? Como nos puede facilitar un, un traslado más fácil de un sitio al otro sitio, obviamente controlando el péndulo, siguiendo los procedimientos de operación de grúas. Siguiendo con la exposición, también tenemos grúa tipo torre. Las grúas torre se fijan en el suelo sobre una losa de hormigón. Ofrecen la mejor combinación de altura y capacidad de elevación y se utilizan en construcción de edificios, construcción de este, prácticamente más construcciones altas. También tenemos grúas para terrenos difíciles. Como les había mencionado, hay diferentes tipos de grúa. Por ejemplo, terrenos difíciles están montadas sobre un tren de rodaje con 4 neumáticos de goma. Para operaciones más que todas estas grúas se usan para las operaciones rígidas, transporte y trasvases de terrenos ásperos. Y también tenemos grúas de carga. Estas grúas es un brazo articulado, accionado hidráulicamente instalado en un remolque, que se utiliza para cargar equipos, desmontar sobre o sea, para hacer remolques, ¿no? Por ejemplo, de un carro, podemos remolcar encima de la grúa del camión. Bueno, compañeros, en esta oportunidad, así, no solamente hay otros tipos de grúa, hay diferentes tipos de grúa en la industria. Por ejemplo, hay tipos de grúa que se utilizan en las industrias como en la minería, en petróleo, gas, etcétera. Se usan diferentes tipos de grúa. Por ejemplo, en el lugar donde yo estoy trabajando, tenemos unas grúas de tipo cable,
que esas grúas tienen su capacidad de levantamiento. Hay diferentes tipos, de 2 toneladas hasta el 5, hasta 25, hasta 65 toneladas. Y nos facilita el trabajo de levantamiento, o sea, fácil manipulación, por ejemplo, para cambiar equipos, para cambiar motores, para cambiar, por ejemplo, de las células de flotación, los árboles del mecanismo, difusores, impulsores. Facilita bastante estos tipos de grúas, siempre y cuando hay que manipularlo con un rigger, no haciendo, eliminando el péndulo, cumpliendo con todos los procedimientos de seguridad. Muchas gracias. Para continuar con la exposición voy a pasar a mi compañero Franklin Zúñiga. Gracias. Teórico. El marco teórico de este proyecto incluye los conceptos de la energía cinética, energía potencial, las 3 leyes de Newton y el principio de la reacción de la energía. Funcionamiento de una grúa de torre, el motor y cabestrante. La energía del motor se transmite al cabestrante, que hace que el cable de la grúa suba y baje. Las grúas modernas utilizan generalmente motores de combustión interna, los sistemas de motor eléctrico e hidráulico, para proporcionar fuerzas mucho mayores, aunque las grúas manuales todavía se utilizan en pequeños trabajos donde es poco rentable disponer de energía. Torre o bastidor. La estructura principal de la grúa se encarga de soportar y estabilizar carga mientras se mueve. Los bastidores de carga están diseñados para proporcionar 2 o más puntos de gancho de la grúa para levantar y mover cargas. Es también un elemento clave de una vez que se conoce el tipo de carga que se quiere manejar. La pluma es parte de la grúa que se encarga de mover la carga horizontalmente. La pluma es una herramienta diseñada especialmente para permitir la elevación, carga y descarga de diferentes tipos de materiales y piezas desde hacia el camión de manera sencilla y segura. El contrapeso es la parte de la grúa que se encuentra en la parte posterior para contrarrestar el peso de la carga en la parte frontal. La grúa compone diferentes partes como el brazo, la cuerda, el carrete, las poleas, entre otros elementos que hacen posiblemente su funcionamiento. El levantamiento. La grúa utiliza poleas, cables y fuerzas para levantar objetos. Se aplican en conceptos de energía cinética y energía potencial. La aplicación de las leyes de Newton. Las 3 leyes de Newton se aplican en diferentes partes de la grúa para su correcto funcionamiento y equilibrio. Por lo que tenemos la energía cinética y potencial. Las energías no se crean ni se destruyen, solo se transforman. Tanto la energía cinética como la potencial son esenciales para entender la física. La energía cinética se refiere a la energía que posee un objeto en movimiento debido a su velocidad y masa. Entonces, ¿qué es la energía cinética? La energía cinética es la que tiene un objeto debido a su movimiento. Cuanto más rápido se mueve un objeto, más energía tiene. ¿Cómo se calcula? La energía cinética se puede calcular utilizando la fórmula E igual 1 medio por mv al cuadrado, donde m es la masa del objeto y v es velocidad. 3. La energía potencial hace referencia a la energía almacenada de un objeto debido a su posición o estado. Al entender estos conceptos podemos explicar cómo funcionan las grúas y cómo podemos aprovechar la energía de diferentes situaciones cotidianas. Ejemplo de la aplicación de las grúas. Las grúas utilizan la energía cinética para mover objetos pesados y la energía potencial para mantenerlos en el aire. Como dice las leyes de Newton son fundamentalmente para comprender cómo los objetos interactúan en el universo. La primera ley establece cómo un objeto en reposo permanece en reposo y un objeto en movimiento permanecerá en movimiento, a menos que una fuerza externa actúe sobre él. La segunda ley demuestra que la fuerza es igual a la masa multiplicada por la aceleración, y la tercera ley afirma que cada acción hay una reacción igual opuesta. Atracción igual opuesta. Conocer estas leyes nos permite entender cómo funcionan los parques de atracciones, los cohetes y mucho más. La ley de la inercia, como tenemos la ley de la inercia, ley fundamental de la dinámica y la ley de acción. Le paso con mi compañero Percy. Mi nombre es Percy Armando Tito Mamani. La reacción de la energía y la fuerza de gravedad. Todo lo que sube baja. El principio de la reacción de energía es muy importante para la física, ya que explica cómo la energía se mueve a través de un sistema. Si un objeto pierde energía, la otra parte del sistema ganará esa energía. La fuerza de la gravedad es otra ley importante que nos ayuda a entender por qué los objetos caen al suelo y cómo la gravedad mantiene a la Luna en órbita alrededor de la Tierra. Conocer estas fuerzas es fundamental para elaborar estructuras seguras, transportes eficientes en general. Un ejemplo de explicación: la fuerza de gravedad mantiene a los planetas en órbita alrededor del Sol y explica por qué los objetos caen al suelo. Aquí hay algunos ejemplos de cómo se puede aplicar las 3 leyes de movimiento de Newton a una grúa. Primera ley de Newton establece que un objeto permanecerá en reposo o en movimiento a una velocidad constante a menos que una fuerza desequilibrada actúe sobre él.
La segunda ley de Newton establece que la fuerza que actúa sobre un objeto es igual a la masa del objeto por su reacción. La tercera ley de Newton establece que para cada acción hay una reacción igual y opuesta. Aquí hay algunos ejemplos específicos de cómo se aplica estas leyes en las grúas. Cuando un operador de grúa levanta una carga, el motor de la grúa aplica una fuerza a la carga. Esta fuerza es igual al peso de la carga por la aceleración de la gravedad. La pluma y el brazo de la grúa proporcionan una fuerza contraria a esta fuerza, lo que evita que la grúa se voltee. Cuando un operador de grúa mueve una carga horizontalmente, el motor de la grúa aplica una fuerza a la carga en la dirección de movimiento. Esta fuerza es igual a la masa de la carga multiplicada por la aceleración de la carga. Las ruedas de la grúa proporcionan una fuerza contraria a esta fuerza, lo que evita que la grúa se mueva por el suelo. Cuando un operador de grúa baja una carga, el motor de la grúa aplica una fuerza a la carga en la dirección opuesta de la gravedad. Esta fuerza es igual al peso de la carga por la aceleración de gravedad. La pluma y el brazo de la grúa proporcionan una fuerza contraria a esta fuerza, lo que evita que la grúa se voltee. Al comprender y aplicar estas leyes de movimiento de Newton, los operadores de grúas pueden levantar y mover cargas de manera segura y eficiente. Primera ley de Newton establece que un objeto permanecerá en reposo o en movimiento en una velocidad constante a menos que una fuerza desequilibrada actúe sobre él. En este caso, el motor de la grúa está aplicando una fuerza a la carga, por lo que la carga se acelera. La segunda ley de Newton establece que la fuerza que actúa sobre un objeto es igual a la masa del objeto o su aceleración. En este caso, la fuerza que actúa sobre la carga es de 500 newton, es de 5000 newton. La masa de la carga es de 1000 kilogramos y la aceleración de la carga es de 5000, porque 1000 es igual a 5 metros por segundo al cuadrado. La tercera ley de Newton establece que para cada acción hay una reacción igual y opuesta. En este caso, el motor de la carga aplica una fuerza de 5000 newton a la carga en la pluma y el brazo de la grúa proporciona una fuerza contraria de 5000 newton a la carga. Le doy pase a mi compañero Arturo Zulca. Fundamental en la física que representa la distancia recorrida por un objeto en un cierto periodo de tiempo. Los físicos calculan la velocidad para entender el movimiento de los objetos y la energía necesaria para moverlos. Además, la velocidad puede ser utilizada para identificar la dirección y la magnitud de la fuerza. Entender la velocidad es clave para comprender cómo funcionan los motores, cómo trabaja una atleta y cómo se mueve un vehículo por las carreteras. ¿Qué es la velocidad? La velocidad es la tasa de cambio de la posición de un objeto. Se mide en unidades de distancia por unidad de tiempo. ¿Cómo se calcula? La velocidad se puede calcular utilizando la fórmula V igual D por T, donde V es la velocidad, D es la distancia recorrida y T es el tiempo transcurrido. 19. Aplicación a la vida real. La velocidad es importante en la exploración espacial, donde los vehículos espaciales tienen que viajar a velocidades muy altas para escapar de la gravedad de la Tierra y alcanzar otros planetas. Velocidad instantánea versus velocidad promedio. La velocidad instantánea se refiere a la velocidad de un objeto en un momento específico, mientras que la velocidad promedio se refiere a la velocidad media de un objeto durante un periodo de tiempo determinado. La versatilidad de la grúa torre. La grúa torre son máquinas esenciales en la construcción de edificios y otras estructuras. En este documento vamos a explorar todas las partes, tipos, componentes, cálculos y normas de seguridad relacionadas con las grúas torres. Partes de la grúa. La torre es la columna vertebral de una grúa y sostiene toda la estructura. Pluma. La pluma es la parte móvil de la grúa que gira sobre la torre y se extiende hacia afuera. Gancho. El gancho es el punto de conexión entre la carga y la grúa y tiene diferentes capacidades de carga. Tipo de grúa. Tipo de grúa torres. Existen diferentes tipos de grúa torres, desde las más pequeñas y portátiles hasta las más grandes y poderosas. Algunos están diseñados para trabajo específico, mientras que otras se adaptan a múltiples usos. ¿Cuál es elegir? Dependerá del proyecto y la necesidad específica de cada uno. En las imágenes me mostré la grúa pequeña y portátil. Segunda imagen, móvil y flexible. Y la tercera imagen, alta capacidad y tamaño. Tipo de grúa torre. Existen diferentes tipos de grúa torres, desde las más pequeñas y portátiles hasta las más grandes y poderosas. Algunos están diseñados para trabajos específicos, mientras que otras se adaptan a múltiples usos. ¿Cuál es elegir? Dependerá del proyecto y la necesidad específica de cada uno. Pequeño, portátil, móvil, flexible, alta capacidad o tamaño. ¿Cómo aplican las leyes de Newton en la torre grúa? Primero, ley de Newton. La torre grúa sigue la primera ley de Newton. Un objeto en reposo o en movimiento uniforme se mantendrá en su
estado hasta que se aplique una fuerza neta. Segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton se aplica a la grúa torre a medida que se mueve y se levanta carga. Tercera ley de Newton. La tercera ley de Newton se aplica a la grúa torre cuando se activa el freno y se libera la carga, lo que provoca una reacción de fuerza. En este apartado voy a hablar sobre el cálculo de capacidad de carga. El factor de la fórmula, el peso máximo de la carga, es la altura máxima por el radio máximo, por 2 por pi, por la intensidad y por el factor de seguridad. Radio máximo, anchura de la base de la grúa, por el porcentaje de radio máximo sobre 100. Densidad depende del material de la carga y el factor de seguridad varía según las normas de seguridad específicas del proyecto. Los componentes principales de una grúa torre son el motor. El motor de combustión interna se utiliza para mover las ruedas sobre las que se asienta la grúa. La energía se transfiere mediante un sistema de frenos hidráulicos. La cabina es la parte superior de la torre que contiene los controles y el asiento del operador. El brazo de pluma. El brazo de la pluma se divide en acciones que se extienden para aumentar la longitud de la pluma. La longitud de la pluma varía según cada modelo o tipo de grúa torre. Sistema de contrapeso. El sistema de contrapeso es una medida de seguridad que ayuda a estabilizar la grúa para evitar el colapso debido a la sobrecarga. Montaje y desmontaje de la grúa torre. El paso 1, tenemos que determinar el área donde se va a instalar, se va a fijar la grúa. Antes de montar una grúa es importante asegurarse de que el área donde se va a instalar sea segura y libre de obstáculos para la maniobra del mismo equipo en sí. Paso 2, el despegar la base y la torre. El siguiente paso es montar la base y la torre de la grúa. La base se fija en el suelo con tornillos y la torre se eleva a medida que ésta se va armando. El paso 3 es ensamblar la pluma. Una vez montada la torre, se procede al ensamblaje de la pluma. Es importante contar con suficiente espacio y personal capacitado para esta tarea, debido a que los trabajos que se realizan en grúas son de izaje y exposición de líneas de fuego. Podemos decir de que estos trabajos se tienen que realizar necesariamente con personal capacitado y certificado, con experiencia adecuada, ya que los trabajos, como repito, son en alto riesgo y no debería existir error en el armado y ensamblado de la grúa, debido a la exposición al riesgo que estas mismas se exponen al realizar los trabajos. La grúa torre se debe tener trabajos de mantenimiento, de los cuales si hay un mayor número de grúas se debe encargar el área pertinente, como el área de mantenimiento mecánico, para así evaluar el estado de componentes de esta grúa. Es importantísimo también, tanto el operador como las personas involucradas realicen la inspección visual de todos sus componentes de la grúa. Existen también algunos formatos de inspección para así mejorar las inspecciones rutinarias, como son checklists de preuso y inspecciones mensuales, trimestrales, que ya el área de gestión de seguridad de manera administrativa hace cumplir estos estándares de seguridad para los mismos componentes, así como también de los componentes de combustión del motor, que necesitan un mantenimiento cada un rango de horas que lo establece el fabricante, los cuales son necesariamente útiles para el funcionamiento óptimo de estos materiales, de estos equipos en sí. Bueno, las grúas, como sabemos, son de gran utilización hoy por hoy en las grandes industrias como esta construcción, que son bastante útiles y eficientes para el traslado y el transporte, ubicación de equipos, de materiales, herramientas y personal, ubicación de personal incluso, para así hacer más eficientes sus roles y hacerlos también más fáciles debido a las capacidades de carga de estas grúas, las cuales también para los operadores es necesario contar con certificaciones y permisos. Existen empresas las cuales se encargan netamente de brindar estas certificaciones bajo unos estrictos cumplimientos de estándares de operación y también de exámenes médicos, físicos y psicológicos que tienen que estar con tales aptitudes por parte de los operadores y los trabajadores que se involucran en las maniobras de izaje. Bueno, esto es todo por mi parte. Doy pase a mi compañero. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Jonathan Zuclupe García. Continuando con la exposición del compañero, hablaré del desarrollo del proyecto, el cual se ha tomado como modelo una torre grúa, en el cual hemos empleado los siguientes materiales: torre mástil de 38 centímetros de altura, soporte de 21 por 21 centímetros. La parte horizontal del castillo mide 45 centímetros. También tenemos dos motores reductores para el funcionamiento del giro y el izaje de la carga. Circuitos integrados que aparecen acá en la imagen o acá mismo, circuitos integrados para el funcionamiento, interruptor, pulsador, microinterruptor, resistencias, protoboard, adaptador de corriente y un reductor de 12 a 5 voltios. Como vemos en imagen,
Esta es nuestra maqueta también que tenemos, lo hemos tomado una foto, lo hemos subido, nuestra maqueta virtual. Y procederé a hacer un ejercicio, hemos hecho un ejercicio con el cual vamos a subir una carga de 50 gramos, la cual es esta que estoy mostrando acá, un rollo de hilo que pesa 50 gramos y lo vamos a usar con nuestra grúa. Le damos un giro, ahora el izaje. Como vemos, la grúa que está cargando la carga de 50 gramos, esta grúa pesa aproximadamente 1 kilo y logra cargar de 50 gramos. ¿Qué vemos acá? Tenemos una masa de 50 gramos que equivale a 0,5 kilogramos. La segunda ley de Newton establece que la fuerza es igual a la masa por aceleración. Entonces, en nuestro ejercicio resolvemos 0,5 kilogramos por 9,8 metros por segundo, que la gravedad nos da 0,5 newton. Esa es la fuerza necesaria por la cual ha necesitado la grúa para levantar nuestra carga. Nuestra carga cuando estuvo abajo, la primera ley de Newton dice: la maqueta de la grúa se mantendrá en equilibrio si la fuerza de reacción del suelo es igual y opuesta a la fuerza de gravedad. La fuerza de reacción suelo es generada por los pies de la maqueta que apoya en la base. La fuerza de la gravedad es generada por la masa de la maqueta que tira de ella hacia abajo. Eso es lo que demuestra la primera ley de Newton, ¿no? Es una fuerza de reacción generada por la base. La segunda ley de Newton nos dice: si la maqueta de la grúa se inclina, la fuerza de reacción del suelo se rompe. Esto se debe que los pies de la maqueta tendrán que soportar una mayor fuerza para mantener la maqueta en equilibrio. La fuerza de reacción del suelo aumenta en proporción al cuadrado del ángulo de la inclinación de la maqueta. Tercera ley de Newton: cuando la maqueta de la grúa levanta un objeto, el objeto ejerce una fuerza hacia la maqueta, hacia abajo sobre la maqueta. Esta fuerza es igual y opuesta a la fuerza que ejerce la maqueta sobre el objeto. La fuerza que ejerce la maqueta sobre el objeto se llama fuerza de levantamiento. La fuerza que ejerce el objeto sobre la maqueta se llama fuerza de reacción. En este ejercicio muestra cómo las tres leyes de Newton pueden ser utilizadas para comprender el movimiento de las grúas. Conclusiones. Estas tres leyes son fundamentales para el funcionamiento de las grúas. Al entender estas leyes podemos comprender mejor cómo funcionan las grúas y cómo podemos utilizarlas de forma segura. Además de las tres leyes, hay otros factores que aumentan el funcionamiento de las grúas, como la fuerza del viento, la resistencia del material de la grúa y la eficiencia del sistema de elevación. Al tener en cuenta todos estos factores, se pueden diseñar y construir grúas que sean seguras, eficientes y capaces de levantar cargas pesadas. Después de conocer cómo funciona la grúa y las leyes de la física detrás de ella, es posible aplicar este conocimiento en otros campos de la ingeniería. La grúa podría mejorarse para aumentar su eficiencia. Además, el proyecto fue una oportunidad para aprender los conceptos de la física. Somos la especie más curiosa de todas. Aprendemos haciendo preguntas. Todo es frágil. Es solo cuestión de encontrar la debilidad. Es una frase de Elon Musk. La física es fascinante, que nos ayuda a entender cómo funciona el mundo que nos rodea. Conocer los principios del cálculo aplicado a la física también nos permite comprender todo, desde la energía que utilizan las grúas y los cohetes, hasta la fuerza que mantiene a los planetas en órbita. Ahora que hemos aprendido los conceptos clave, podemos aplicarlos para diseñar estructuras más seguras, transporte más eficiente y mucho más. Al igual que Elon Musk, podemos seguir aprendiendo, haciendo preguntas y descubriendo nuevas debilidades en nuestro mundo. Gracias.